confianzas a favor del ejército juarista, ¿no? Y ante estas confianzas es precisamente que Porfirio Díaz es iniciado masón en esos momentos, en esa época, ¿no? Y muchos de sus postulados, muchos de cuando él llega al poder, de pues de las reformas que quieren implementar Porfirio Díaz, son plenamente masónicas, ¿no? Un comportamiento muy masónico. Sin embargo, tiene ahí un detalle, un pequeño detalle, ahí tiene, su esposa se va a morir y el clero no quiere perdonarla si Porfirio Díaz no abjura de la masonería, ¿no? Y entonces no le quieren llevar al cura para que la vaya a confesar y darle la extrema unción. Y Juárez Porfirio Díaz está pues molesto, dice, oye, pero ¿sí? Ve, llévenle al sacerdote, es bronca de ella, sí, pero no se lo puedo llevar si tú no abjuras de la masonería. Y es cuando tal vez Porfirio Díaz empieza de alguna manera a sincretizar o a amalgamar una relación más diplomática y más estrecha con la iglesia en esa época. A mí me late que esto es un punto bien, bien interesante, porque finalmente Porfirio Díaz abjura de la masonería, le llevan el cura a su esposa y le dan la extrema unción, los santos óleos, para que pueda y no irse al infierno, ¿no? En este sentido. Me parece interesante esta anécdota de Porfirio Díaz, ¿no? Entre masón y entre el clero, entre el ser de alguna manera un liberal muy grande con Juárez y ser un conservador muy fuerte con la iglesia, ¿no? Es esta doble personalidad de Porfirio Díaz que me llama mucho, mucho la atención. Yo agregaría... Sí, perdón, adelante. No, adelante, Rafa, y ahorita si quieres yo. Estaba comentando nada más que, bueno, de lo que nos acaba de decir Joel Gutiérrez, se destaca mucho una dicotomía o una franca oposición entre la parte de decir soy católico y la otra parte de decir soy masón. Es parte de lo que hemos estado platicando, que pues tiene sus razones, sus fundamentos, pero no es exactamente una realidad que vivamos los masones. Ese es un punto. Pero además estamos hablando del siglo XIX. Y la otra, que me parece muy interesante, como destacando esto de su esposa, en situación de muerte y demás, no hay que olvidar que Porfirio Díaz se casa ya siendo mayor, ya siendo un hombre, digamos, llamémosle maduro, con una jovencita de nombre Carmelita Romero Rubio. Entonces, el personaje Carmelita o Carmen Romero Rubio, creo que en su momento será muy importante que platiquemos acerca de qué representa que un hombre de político ya colocado, con una edad ya pues madura, se case con una muy jovencita llamada Carmen Romero Rubio. Entonces, yo hasta ahí haría el comentario y te agradezco la opción, Alex Zabaleta. Gracias, Rafa. Gracias, Joel. Yo diría, Juárez y Porfirio Díaz son los dos grandes oaxaqueños de la historia de este país. Y los dos son grandes. En la esquina, ¿qué? El de los tamales calientitos. También, no, bueno, esa es la realidad. Esos no son historia, eso es realidad. Son los dos grandes personajes oaxaqueños de nuestra historia. No podríamos entender la historia nacional sin entender a Juárez, sin a Porfirio Díaz. Y no podríamos entender, le decía eso a mi querido hermano Joel, cuando empezábamos a platicar, digamos, para calentar la charla del día de hoy, no podríamos, digamos, entender cómo se construye un personaje si no los tomáramos de ejemplo. Y en cuanto a masones, en cuanto a personajes masones, digamos, ellos son un gran ejemplo, masones. ¿Por qué? Porque son el ejemplo del personaje que se construye a sí mismo. Son, y sabemos los masones que ese es uno de los principios de la masonería, la construcción. La piedra en bruto eres tú mismo y tú mismo te estás dando tus cincelazos, tus martillazos para construirte como una persona mejor que ayer. Los masones sabemos, y es algo de lo que queremos enseñarle a los no masones, que el valor fundamental y la principal competencia es contra uno mismo. O sea, yo debo ser mejor de lo que fui ayer, ¿no?
Y el gran ejemplo son ellos dos. Primero, Juárez, el gran personaje de mediados del siglo XIX, nació en 1806, murió en 1872, murió siendo presidente. Muy pragmático, aprendió a ser muy pragmático, y muy tenaz, muy terco, esa es su parte indígena, pero hay que decir algo, y eso es algo que yo sostengo y puedo explicar por qué. Juárez ya no era indígena cuando llegó a la presidencia, porque Juárez se educó bajo la mano de un español, del español Nueva. Y de hecho, si Juárez llegó a ser lo que llegó a ser, es porque justamente su padrino Salanueva fue el que lo impulsó al estudio. Recordemos que en el siglo XIX los indígenas tenían una oportunidad prácticamente nula de llegar a ser algo en cuanto a política. Era prácticamente imposible. En cambio, gracias a que tenía el sustento, el respaldo de Salanueva, pudo entrar al seminario y después pudo educarse en la escuela libre de leyes de Oaxaca, una escuela liberal, y después ir ocupando los cargos, claro, con su trabajo, con su tenacidad y demostrando su talento. Lo mismo hace Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se gana del lado de las armas lo que Juárez se ganó del lado de las leyes, del lado de la jurisprudencia. El esfuerzo, la tenacidad, el estar picando piedra, literalmente, el estar picando piedra simbólicamente, lo llevó al lugar a donde llegaron. En el caso de Porfirio Díaz, me llama mucho la atención la anécdota que cuenta mi querido hermano Joel, porque Porfirio Díaz tenía ese conflicto desde que era muy joven, por su madre, que era una fuerza importantísima, un pilar importante en su vida, doña Petrona Mori, era profundamente católica. Y entonces doña Petrona le dio sus jalones de oreja cuando descubrió que andaba yéndose en las noches a la logia de Oaxaca a practicar esas cosas demoníacas que se llaman masonería. Entonces él la respetaba mucho. Y él decía, mamá, pero es que no hacemos nada malo, es que te vas a condenar. Entonces, bueno, ahí hay una explicación clara del por qué Porfirio Díaz tenía ganas de quedar bien con ambos lados. Juárez no era tanto así, porque Juárez terminó peleado con la iglesia, porque terminó peleado con su padrino, digamos, que era sigamos, si les parece, seguimos con Juárez, pero Fernando Álvarez del Castillo, por lo menos ya tocamos el tema que nos sugeriste de Porfirio Díaz Morí, y ya vimos que sí está considerado en la historia como un masón muy destacado. Si te parece, Fernando, un poquito más adelante de nuestra charla, vamos a continuar cronológicamente, seguimos hablando de la época en la que Benito Juárez se inicia en la institución masónica y cómo va influyendo en la política nacional el trabajo de las logias masónicas. Estamos hablando de los dos extremos, y qué bueno que hablamos de un extremo representado por Benito Juárez y el otro extremo del lado derecho representado por Porfirio Díaz, aunque ambos estaban trabajando al interior de sus respectivas logias, lo que demuestra que no hemos equivocado el rumbo cuando decimos que dentro de las logias masónicas hay ambas tendencias o los dos extremos de tendencias y el número infinito de tendencias que pudieran encontrarse entre ambas. O sea que, pues, ya, Fernando, te agradecemos mucho tu opinión. Les quiero comentar, Alejandro Zabaleta y Joel Alejandro Gutiérrez. También nos habló Miguel Ángel Hernández Méndez de Puebla. Nos manda saludos y, hombre, allá en Puebla también tenemos extraordinarios amigos, hermanos, representantes. Puebla es una ciudad en la que la masonería ha tenido una labor destacadísima. Un abrazo para Miguel Ángel. Edel Martínez también nos manda un abrazo y una cosa muy interesante. Él nos sigue con mucha frecuencia, entonces pues le saludamos, le agradecemos mucho. Gaby García, le mandamos saludos con mucha cordialidad. Y Edel Espinosa nos hace otra pregunta que se sale de nuestros temas, pero ahí les va. Ahí les va los dos Joeles como prueba. Dice Edel Espinosa, me gustaría saber cuál es su opinión como masones acerca de la figura del diablo. Si bien no lo veneran, tengo entendido que tampoco lo niegan. Entonces, pues, aquí estaban hablando ustedes políticamente del ángel bueno y el ángel malo. Ahora nos propone nuestro amigo que hablemos
del diablo, el ángel malo, el ángel caído. ¿Qué opinan? Dice que no lo negamos, pero que pues tampoco así como que somos muy buenas personas. A ver, antes de contestar esta pregunta, yo quiero decir algo, Alejandro Zabaleta. Has dicho que los dos personajes más distinguidos de Oaxaca son Benito Juárez y Porfirio Díaz. ¿Y dónde dejas a mis hermanos Flores Magón? ¿Dónde los dejas? Digo, mi logia se llama Hermanos Flores Magón número 71 y estamos jurisdiccionados al rito nacional mexicano y a la muy respetable Gran Logia Independencia número 2. Así es de que no me dejes a mis hermanos Flores Magón. Los integramos, por supuesto. Ni a José Vasconcelos. Ahorita Alejandro Zabaleta se fue del lado del diablo, ya. Y acá nos quedamos Alejandro Gutiérrez y yo del lado de los buenos. A ver, entonces, ¿qué le contestamos a Edén Espinosa Contreras acerca del diablo? Yo creo, Rafa, Alejandro, que el masón debe ser una persona profundamente mística, debe entender de un lado científicamente las cosas, entenderlas de manera científica, pero también debe entender cómo funciona la mística. Y en este sentido, el entender el proceso místico, el proceso interior de cada masón, le da una opinión religiosa o mística que él pueda determinar, pero tiene que determinar, el masón tiene que determinar esa posición. Ahora, en global, la masonería ni adora, ni crea, ni venera, ni idolatra, ni descalifica ninguna figura mística. ¿Me explico? Ninguna figura angélica, ni demoníaca, ni nada por el estilo. Lo que hace la masonería es estudiar las religiones, estudiar las maneras de pensamiento, y entonces en ninguno de nuestros ritos hay ningún tipo de veneración al demonio, a nada que se le parezca. Pues, ¿no? Entendiendo por el demonio, en lo que yo entiendo, en mi saber religioso, entiendo que el demonio es un ser creado por Dios, por el Eterno, por el gran arquitecto, es creado por Dios, no le late cómo funcionan las ideas de Dios y decide sublevarse y pierde esa relación con Dios y se va alejando y entonces empieza a hacer todo para lastimar a su propio creador. Para mí ese es el concepto del diablo, así de simple. Que lo veneremos o no, no lo hacemos en la masonería, no se hace, y cada masón puede tener una opinión personal acerca de esa figura. En alguna de nuestras charlas entretenidas, Joel Gutiérrez, mencionaste un término que me gusta mucho, aunque no lo entiendo, pero me gusta, arquetipo. Entonces, consideraríamos como arquetipo. A ver, Alejandro Zabaleta, lo veía yo brincando en su asiento, como diciendo, voy yo. Bueno, primero quiero aclarar, no quiero descalificar ni sacar de la historia de ningún personaje importante. Por supuesto que los hermanos Flores Magón es la siguiente generación de oaxaqueños, ¿no? Digamos, algo lo dije mal, quise decir siglo XIX. El relevo generacional viene con los hermanos Flores Magón y después viene, claro, con José Vasconcelos. No podíamos entender la educación pública moderna de este país sin José Vasconcelos, y no podríamos entender los derechos sociales a los que tenemos, digamos, acceso, a los que tenemos, los que alcanzamos a recibir sin la lucha de los hermanos Flores Magón. Es importantísimo. En cuanto al diablo, en cuanto a la divinidad, desde el punto de vista místico, ya lo dijo mi querido hermano Joel, desde el punto de vista filosófico, no existe construcción, y nosotros somos constructores, si no existe oposición, tesis, antítesis, síntesis. Si Dios es la tesis, tiene que haber una antítesis, tiene que haber una contra para que pueda haber construcción, para que pueda haber una síntesis. Eso es dialéctica, y es uno de nuestros escalones, de nuestra escalera simbólica, la dialéctica, ¿no? Sin lucha, también dice parte de nuestras enseñanzas litúrgicas, sin lucha no se logra la virtud. La virtud no es hacer lo que yo quiero hacer, aunque sea bueno. La virtud es luchar en contra de mis vicios. Si no lucho en contra de mis vicios, que son mis demonios, finalmente,
no alcanzo la virtud. No podemos entender la vida como solo buenos o solo malos. Por eso nosotros los masones también usamos el símbolo del piso ajedrezado, blanco y negro. Ahí está todo en armonía perfecta. Lo blanco, lo negro, el bien y el mal, los opuestos complementarios que son los que explican la realidad. El día no existiría sin la noche, el hombre no existiría sin la mujer, la bondad no puede existir si no existe su contraparte, que es la maldad. No la adoramos, pero sabemos que existe, sabemos que ahí está y no la podemos negar. Y en cuanto al trabajo interno que hacemos los masones, pues sabemos que el bien y el mal reside en nosotros. A veces dejamos sacar el mal y a veces muy poquitas, dejamos salir el bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar contra los demonios que sabemos que tenemos todos. Ahí está el demonio, ahí está el diablo. No lo adoro, pero sé que ahí está. Entonces, tengo que combatir para poder sacar la bondad. O sea, no podemos negar. Lo que podemos hacer es conocer. Es pues lo que yo diría. Gracias. Pues querido Edel Espinosa Contreras, creo que ya escuchaste alguna opinión acerca de la posición o la figura del diablo en el pensamiento de algunos masones. Ahora, sí es muy interesante, porque no dejo de reconocerlo, la historia o los mitos creados, por ejemplo, por los novelistas, por el cine, por los cuentos de aventuras, en los que se pinta así como, ¿se acuerdan ustedes de esa imagen que teníamos en los cuentos infantiles de una señora anciana de nariz larga y pelos hirsutos, alrededor de un perol, batiendo ahí arañas y hormigas y haciendo cosas horribles? Era la bruja de los cuentos, ¿no? Y esa hechizaba a la muchacha bonita, y bueno, era una historia muy bonita. Por otro lado, pues estos novelistas a los que me refería, a los productores de cine, etcétera, han creado algunas historias acerca de los masones, de que se hacen lo que ellos llaman misas negras y que se escupe sobre las imágenes religiosas y que se hace mucho daño. Pero no podemos olvidar, no podemos dejar de recordar que ha habido sacerdotes muy importantes, muy destacados, sacerdotes de diferentes iglesias que han pertenecido a la orden masónica. Y no solo eso, es una verdad irrebatible que la masonería ha formado parte de las organizaciones vaticanas. Entonces, estos sí son teorías documentadas de algunas logias que han funcionado como logias masónicas al interior del Vaticano. Entonces, bueno, pues esto no, creo que con esto le damos respuesta a Edel Espinosa Contreras. Nos daría mucho gusto seguir contando con tus comentarios, Edel, con tus preguntas, con tus sugerencias de temas. Seguimos. Tengo muchas comunicaciones de muchos amigos que nos han estado mandando mensajes. Si les parece, entonces, queridos Joel Alejandro Zabaleta, si seguimos platicando, nos vamos entonces al momento en el que quedamos la charla anterior respecto a la iniciación de Benito Juárez. Importantísimo el hecho de que Benito Juárez se haya iniciado en una logia masónica llamada Independencia número 2 del Rito Nacional Mexicano, pero que el evento, la ceremonia esa de iniciación, se llevó a cabo dentro de un recinto oficial, es decir, el recinto legislativo, la Cámara de Senadores, que en aquella época sesionaba en Palacio Nacional. Entonces, pues imagínense la importancia que en ese momento tenía. Y, por ejemplo, el venerable maestro de esa logia, ustedes recordarán por lo que lo han estudiado, no porque lo hayan vivido, estaba José María del Río, Chema del Río, y asistió como miembro del taller, como miembro de la logia masónica, el que en aquella época era vicepresidente. Estoy hablando de nada más y nada menos que Gómez Farías, Valentín Gómez Farías. Entonces, imagínense qué personajes estaban dentro. De manera es que no podemos pensar que el inicio de la historia es en el momento de que Benito Juárez se hace masón. Ya traía toda una trayectoria y la masonería venía apoyándolo y venía pensando en que era una figura indispensable para su inserción en el mundo de político del país, ¿no? Y estamos hablando ya entre 1925 y 1825 y 1847, digamos que es un cuarto de siglo. En ese cuarto de siglo, pues el camino político de nuestra nación va bamboleando o va
rebotando entre el triunfo de los liberales y el triunfo de los conservadores. Si una temporadita somos gobernados por un sistema liberal, y pronto, porque era una época muy revuelta, en ese cuarto de siglo tenemos, no sé, por lo menos unos 6 rebotes entre uno y otro, ¿no? Claro, claro. Lo veo así. Hay algo importante que a mí me gustaría decir. Es justamente que Juárez se inicia un 15 de enero de 1947. 1847. 1847. Perdón, es que entre los 900 y los 800 y hoy Sí, estamos ya en los 2000. Ustedes entenderán en qué centuria andamos. En 1847 es iniciado Benito Juárez, masón, un 15 de enero. En México se conmemora el Día de la Masonería Mexicana el 15 de enero, precisamente por la iniciación masónica de Juárez en la masonería, pues por su iniciación masónica. Y es algo muy interesante porque hay algunos comentarios que sustentan que Benito Juárez ya había sido masón o fue iniciado masón en el rito de York por ahí del año de 1860, no sé, 37, algo así, en Oaxaca. Incluso logias escocesas o el rito escocés también asegura que se hizo masón en Oaxaca durante su juventud, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los 3 postulados. El rito de York, el rito escocés y el nacional mexicano se pelean el nacimiento masónico de Benito Juárez. Bien interesante, ¿no? Sin embargo... Te interrumpo por esto. Nunca he escuchado que ninguno de los ritos se pelee, por ejemplo, por decir, en mi logia se inició el mochaorejas, o que hayan dicho en mi logia se inició García Paniagua, ¿no? No creo que ninguno de ellos, o el señor que está ahorita detenido en Estados Unidos. Creo que nadie se pelea por ellos, pero por los grandes personajes de la historia, pues todos dicen, ese era mi mero cuate, y nos sentábamos juntos en la misma banca del jardín de niños. En fin, eso es parte del anecdotario, ¿no? Pero sí, nos vamos a los hechos. Es muy interesante. Y efectivamente, el hecho es de que si el rito de York documentalmente, no lo sé anteriormente, entra a México alrededor de 1833 al 34, según algunos escritores, y el escocés se entra entre 1816, es interesante saber que para el 47 que se inicia Benito Juárez, estos ritos ya no estaban funcionando en ese momento, porque el rito nacional mexicano había como que acaparado la potestad masónica en todo el país, y entonces estas logias estaban funcionando o de manera muy secreta o de manera muy discreta, pero no estaban funcionando oficialmente. Entonces, para el 47 que se inicia Juárez, esta es como la primera, hay una placa en Palacio Nacional donde pone la fecha. Todos hemos aceptado que el 15 de enero se inició y postulamos ese día como el Día de la Masonería Mexicana. Podemos pensar, como por lógica, que la iniciación puede solo llevarse a cabo una sola vez, ¿no? Si ya fuiste iniciado anteriormente, no tiene sentido para todos los reiniciarse otra vez. Si acaso te afilias o entras a otras logias, pero en particular existe incluso un acta levantada el día de la ceremonia de iniciación de Benito Juárez, firmada por Valentín Gómez Farías, firmada precisamente por José María del Río, donde se atestigua la iniciación de Juárez. Entonces, documentalmente, pues está ahí el documento es como un hecho que podemos afirmar en este sentido. Ahora, se inicia Juárez y bueno, empieza todo un proceso. Y déjame decir algo, nada más para acabar mi comentario. La semana pasada Alejandro estaba diciendo, bueno, Juárez entra como presidente sin ser electo a un golpe de estado de Comonfort, que se autogolpea, dice yo no puedo gobernar porque la constitución del 24 no me sirve, no me ayuda, la Cámara de Diputados me para todo, así es de que me autogolpeo y el que sube a la presidencia es el ministro.
y sube Juárez. Y Juárez, pues, se enfrenta a una oposición. Hay ocho gobernadores que lo apoyan y que le dan cierta legalidad a que Juárez suba al poder, detente el poder, y está ahí. Pero hay toda una facción que no lo quiere a Juárez. Y entonces empieza a perseguirlo. Y Juárez empieza una huida, un éxodo interesante, ¿no? Huye a Guadalajara, después que lo van a fusilar en Guadalajara, se va a Manzanillo, de Manzanillo a Panamá, de Panamá corre a Cuba, de Cuba se va a Nueva Orleans, de Nueva Orleans regresa a México y ahí instaura un gabinete que está hecho por, imagínense nada más, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Santos Degollado, Gómez Farías, Ignacio Ramírez del Nigromante, o sea, figuras José María Iglesias. José María Iglesias, figuras extraordinariamente, y todas ellas habían y pertenecían a las logias donde se reunían y donde se practicaba el intercambio de ideas muy liberales. ¿Quién es Juárez en este momento? Juárez pareciera que un tipo que no había destacado nada más que en las leyes, más que está ahí, pero cuando entra y forma este gabinete, aglutina las mejores estrellas del pensamiento liberal de México, las más extraordinarias. Miguel Lerdo de Tejada, yo diría, a mi juicio, mayor legalista que el mismo Juárez. O sea, yo lo colocaría muy por encima y Juárez lo agarra. A Melchor Ocampo, el autor de la reforma, o sea, es la autoridad de las leyes de reforma, de la reforma y del laicismo. Guillermo Prieto, el mejor economista en ese momento. Entonces, era mi cuate. Guillermo Prieto era economista, como yo, exactamente. Y se agarra, y Juárez lo toma como su secretario de presupuesto, ¿no? De Hacienda. Y bueno, así podemos hablar, ideólogos del liberalismo, Gómez Farías y Ignacio Ramírez, son extraordinarios. Entonces, ante este gabinete de ideas y de luminarias, no puedo decir más que Juárez, el gran mérito y su gran mérito para mí es aglutinar a estas personalidades. Y gracias a ellos, y pese a sus broncas, pese a sus encuentros y desencuentros, logra instaurar las bases de lo que podría ser y lo que va a ser el país en los siguientes 100 años. Pues ya, ¿qué decimos? Yo creo que aquí nos despedimos, Alejandro Zavaleta. Nos vemos aquí, amigo, ya charla en tu vida. Déjenme platicarles de otros amigos que nos llamaron. Rogelio Mancilla Ortega, muchas gracias, Rogelio, un abrazo. Claudio Héctor Serna Sorrelangue, un saludo con mucho cariño. Agustín Uscanga Hernández, Ruth Pérez, de todo nuestro corazón. Yair Ediño, que también lo queremos mucho. Leo Ember Garibay Campos, un abrazote para Leo Ember. Georgina Cabrera Valdés, bueno, ¿qué puedo decir de Gina? En todo nuestro corazón. También Antonio Almeda, Tlacaele Lome, que Tlacaele Lome estuvo con nosotros hace dos charlas, la tercera charla hacia atrás, ¿no? Estuvo con nosotros. Diana Cortés, Carlos Eduardo, perdón, sí, Carlos Eduardo Coca. No, claro. Y también Beatriz González Meneses, una chica que se inicia prácticamente, tiene poco tiempo dentro de la institución masónica, pero es una de las grandes promesas del futuro de la institución masónica. O sea que, pues, para todos ellos, ¿qué opinan? Les mandamos un abrazo y nuestra gratitud, ¿no? Porque nos siguen por Facebook y por YouTube, y además tienen la atención, la cortesía, la fraternidad de mandarnos mensajitos y sugerirnos algunos temas para tratar. Entonces, bueno, ¿qué mayor prueba de fidelidad? Claro. ¿Qué mayor prueba de fidelidad que estar pasando viernes en la noche con nosotros? Sí, muchas gracias. Eso es fidelidad. Hacemos lo posible. Tal cual. Alejandro Zavaleta, ¿cómo viste? Me encantó esta propuesta de Joel Gutiérrez, porque me hace ver justamente lo que yo he supuesto, lo que he formado en mi mente, de que Benito Juárez no era el solitario de Palacio. Es todo un equipo, y estamos hablando de toda una gran logia masónica, o muchas logias masónicas organizadas en una gran logia, que formaban todo un equipo de pensamiento.
Estamos hablando, esto es muy importante, en esa época eran las únicas organizaciones de pensamiento que podían generar ideas políticas, porque había otros grupos de poetas, de escritores y demás, pero que estaban dispersos y que no formaban así bloques de pensamiento. Y bueno, aquí voy a sugerir una idea, seguramente que va a estar, voy a exponerme a fuego graneado, pero yo diría que justamente en nuestra época que estamos viviendo, el año 2021, lo que carece nuestro país, de lo que carece, es de organizaciones que tengan ideas que sean rectoras del pensamiento político. Tenemos un gran hombre en Palacio Nacional, es una opinión personal de Rafael Maldonado, no influyo con nadie ni quiero influir en más, pero tenemos un gran personaje en Palacio Nacional, pero él es producto de sí mismo y él es el que está generando una ideología. Entonces, en aquella época la diferencia es que eran grupos enormes que cohesionaban el pensamiento y que dirigían la acción política del momento. Y cuando finalmente se descabeza el grupo por morir Benito Juárez, pues el grupo contrario toma las riendas y otra vez tienen 30 y tantos años de control absoluto de las ideas, de imponer sus cuestiones políticas, sus cuestiones religiosas y imponer su pensamiento económico y llevan al país en otro rumbo. Entonces, me parece muy interesante comparar las épocas. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero insisto, es una opinión absolutamente personal. Bueno, yo agregaría, sí había asociaciones, academias se llamaban. Ignacio Ramírez el Nigromante pertenecía, por ejemplo, a la Academia del León, igual Guillermo Prieto, pero eran lugares donde se hacía trabajo intelectual, más bien relacionado con la cultura, con las artes, con la ciencia. Pero el trabajo político efectivamente se hacía básicamente en las logias masónicas, eran guardando las debidas distancias como los partidos políticos de la actualidad. Y digo guardando las debidas distancias porque no funcionaban como partidos políticos, sino más bien como semillero de ideas y como fuerza política real. Bueno, agregando a lo que se puede agregar a la explicación que dio mi querido hermano Joel, yo diría Juárez efectivamente es el gran líder, el que aglutina y sabe aprovechar los talentos, los saberes de todos aquellos que lo acompañan. Yo diría así, Juárez no era el mejor hombre, estaba rodeado por los mejores hombres y lo sabía conducir. Eso es su gran virtud. Y debo decir que también era la gran virtud que tenía Porfirio Díaz. O sea, es algo en lo que se parecen. Ajá. Otra cosa en la que se parecen, retomando un poco lo que dijimos desde la charla pasada, Juárez llega a la presidencia después de haber sido encarcelado y soltado después de este golpe de Estado que mencionamos, entra por Ministerio de Ley y como presidente por Ministerio de Ley le toca enfrentar a toda esta oposición porque él está defendiendo la Constitución de 1857 que es puramente liberal y que tiene gran oposición. Que nuestro país venía de una tradición muy apegada a los preceptos novohispanos, a la religiosidad, a lo estamental, y que el liberalismo viene como balde de agua fría. No es fácil la instauración del liberalismo. Yo me atrevo a decir que si no se hubiera instaurado el liberalismo casi a la fuerza, como se tuvo que instaurar, este país no hubiera evolucionado a su siguiente estadio. Y Juárez es la representación de esa evolución. Es errado, con todo su equipo, que lleva las leyes de reforma y el liberalismo con todo lo que da a enfrentarse a una sociedad que tiene un gran número de personas que todavía son conservadores, que piensan que la sociedad no puede otorgar tantas libertades como las que se están proponiendo en la Constitución de 1857. Y con todo en contra y con todo este periplo que tiene que hacer, que ya explicó mi querido hermano Joel, logra vencer a los conservadores.
logra vencerlos de una manera bastante controversial, porque los conservadores que necesitaban dinero piden prestado a España, mientras que los liberales que necesitaban dinero para seguir la lucha piden prestado a Estados Unidos. Y se firman tratados bastante desventajosos para México, pero hay que entenderlo en su contexto. Tanto el tratado Mon Almonte que firman los conservadores, como el tratado MacLean-Ocampo que terminan firmando los liberales, son tratados que no digamos, vistos desde la actualidad, no benefician en el país, ¿verdad? Pero vistos en su contexto teníamos... La Baja California, ¿no? Ceder Baja California a cambio de recibir apoyo en contra de la invasión francesa, ¿no? Imagínate. No, fíjate, para ser exactos, el Mon Almonte es el que se firmó con España, se hacía responsable a México por pagar una deuda tremenda, como la que tuvo que hacer responsable de pagar contra Francia en la primera intervención, pagarán en paz. En el tratado MacLean-Ocampo, Juárez ofrece libre tránsito de personas de Estados Unidos a México y libre comercio de Estados Unidos a México, y ofrece la franja del Istmo de Tehuantepec para que se hiciera un canal como el que se hizo después en Panamá. O sea, era un tratado desventajoso. Afortunadamente, y digo afortunadamente, los Estados Unidos no tuvieron que prestar nada de dinero. Juárez no recibió ese dinero y no fue el tratado en el Congreso estadounidense, porque lo único que logró con su astucia Benito Juárez es convencer a los buques estadounidenses de que la armada que había comprado el presidente Miranda en Cuba para poder atacar al gobierno liberal de Veracruz eran piratas, y entonces los barcos se hundieron, toda la armada que acababa de comprar el presidente conservador. Fue que perdió la guerra de Reforma el presidente conservador. Y entonces Juárez se enfrenta a su segundo gran reto. Ya gané, ¿y ahora qué? Pues ahora hacer legal todo. Juárez es la legalidad, ¿no? ¿Cómo hace todo? Vuelvo a convocar elecciones, ganó en 1860 porque era un figurón, y entra ahora sí como presidente constitucional a gobernar, y resulta que no hay las arcas, no hay dinero, y hay una deuda externa con Inglaterra, con España, con Francia que hay que pagar, y no hay dinero. Lo primero que tiene que hacer Juárez es declarar una moratoria. Y fíjate que eso es algo bien interesante, Alex. No hay dinero en ese momento. Y el sueño liberal de crear escuelas, crear academias, dar educación a todo el mundo, es penosísimo, es penosísimo. Imagínate que el secretario de Hacienda, Guillermo Prieto, cuando muere, le faltaban los botones de su saco, ¿no? Cuando lo entierran. O sea, un secretario de Hacienda muriendo pobre. Eso hoy en día no se va a ver. Ignacio Ramírez... en ningún lado. Ignacio Ramírez, un día, cuando estaba el gobierno público en huida, él iba caminando a reunirse en Ciudad Juárez con pues, Benito Juárez, lo que actualmente es Ciudad Juárez, en ese entonces Paso del Norte, y iba con el traje raído, con los zapatos rotos, y se sentó en una banqueta. Además, imagínate, era un tipo de 1.90 y se tendió en una banqueta en Paso del Norte, y un policía lo quiso levantar y le dijo: oiga, aquí no se puede guiar. Dice: no, soy el secretario de Justicia. O sea, eran pobres, estaban muy mal de dinero. Y entonces, como estaban muy, muy, muy mal de dinero, resulta que pues necesitaban, y muchas veces no cobraban su sueldo, y ponían de su propio dinero. Ignacio Ramírez, por ejemplo, es un precursor, esto pocos lo saben, es un precursor de los libros de texto gratuito. Ya nosotros sabemos que los libros de texto gratuito se crearon ya oficialmente en el siglo XX, después de la gran cruzada que hace justamente José Vasconcelos y sus secretarios subsecuentes. Jaime Torres. Me gustaría, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que acaban de decir, pero me gustaría mucho destacar el pensamiento, o ya mencionaron ustedes la Constitución del 57, y bueno,
si estamos hablando como hablamos de los personajes, estamos perdiendo la visión del conjunto. La Constitución del 57 no fue inventada de un día para otro con una varita mágica. La Constitución del 57, No. entre la primera Constitución de 1824 y 1857, transcurre pues de hace un cuarto de siglo. En ese cuarto de siglo hay una gran efervescencia y se van imponiendo las ideas generadas, nacidas al interior de las logias masónicas. Que los personajes son muy importantes, muy valiosos, extraordinariamente brillantes, sí, no lo podemos negar, pero ellos individualmente, solos, sin una organización que los hubiera cohesionado, no habrían logrado lo que lograron. Entonces aquí es en donde, en mi corta visión, alcanzo a descubrir la organización del pensamiento masónico. Hay una serie de estudios muy importantes que han dado lugar a unas publicaciones. Fíjense ustedes, curiosamente, no son publicaciones producidas por masones, porque desafortunadamente, otra opinión muy personal, me atrevo a presentarla aquí en esta mesa, una opinión muy personal es que muchos de los masones que han escrito y que siguen escribiendo ahora en las redes sociales, pues como que le ponen mucha, dicen en mi vecindad, le ponen mucha crema a los tacos. O sea, como que ponen tan elevados a los masones que como que cuando el Ser Supremo se le atraviesa un problema serio, baja y le pregunta a los masones. Y francamente, pues no es eso. Es una labor de conjunto de pensamientos que se van discutiendo, como el ejercicio que estamos llevando a cabo en este momento, de intercambiar opiniones unos con otros y así vamos creciendo todos. Pero generando durante un siglo, generando ideas, fueron manejando el destino de nuestro país. Y ahí fue donde se crearon personajes como de los que ustedes están hablando. Y a propósito de eso, porque se me está acabando el tiempo, fíjense que otro amigo, Adolfo Galindo, nos mencionó una cosa muy importante. Dice, enlazar no solo a los liberales militares o políticos, sino les recomiendo hablar de la época como en escritores, poetas, pintores, actores de teatro, para ubicar con mayor claridad la época de fundación del Rito Nacional Mexicano. Y considero que sería muy interesante y coincido con él. Yo creo que efectivamente el mundo de esa época, pues sí, está manejado, lo estamos viendo, como ustedes lo dicen, por personajes que hicieron una gran labor dentro de la política y fueron definiendo el rumbo. Pero al mismo tiempo hay otras estructuras como las que hablaba Alejandro Zabaleta, academias de artes y de ciencias, que fueron produciendo poco a poco, fueron produciendo algunas corrientes de pensamiento. Yo me atrevería a decirle a nuestro amigo Adolfo Galindo que no podríamos, en mi opinión, no podríamos hablar de un movimiento artístico en los primeros años de nuestro país, porque en primer lugar, pues no teníamos todavía una personalidad mexicana. El país nace, a las leyes, nace en 1821, la Constitución se da en 1824, y después de eso, pues viene el problema del emperador Agustín de Iturbide y toda esa revolución que ocurrió en los primeros años del siglo, pues no hay una personalidad artística que pudiera identificarse como mexicana. Los pintores, por ejemplo, pues los pintores eran del tipo renacentista de Europa, que lo que hacían eran hacer retratos de los grandes personajes y los adornaban con su lunarcito y con sus brocados y con sus adornos, y pues eso era lo que lograban, ¿no? Pero no había una tendencia política clara, en mi opinión. Y la música, pues tampoco era música importada de Francia, los bailes y todo eso que posteriormente, ya a finales del siglo, se pudieron identificar en los primeros años de nuestra vida como república, pues solamente eran las reminiscencias aztecas, españolas. Pero ahorita me salió la palabra azteca por esto. Podríamos hablar del teatro en las naciones originarias que hacían representaciones que podríamos confundir o mezclar con el teatro, pero que realmente eran ritos. Y el rito no es exactamente teatro. El teatro es un mito. El teatro es un mito. Perdón, sí, Alex. Sí, Alejandro, te escucho. Vigitotin, que es como una representación ritual que incluye danza, baile, diferentes tipos de evoluciones, pero simbólicas sobre todo. Se llama Mixtotin o Mitot, ¿no? Es lo que después, digamos, empataría con el teatro. Yo quisiera agregar esto que estás diciendo, Rafa,
que es muy importante la pregunta que nos acaba de hacer nuestro hermano, por lo siguiente: conforme va avanzando el tiempo, también va avanzando y también se van creando especialidades. Como digo, entendido desde el siglo XXI, pues es muy difícil que una persona sepa mucho de todo. Es más fácil que especialista en algo. Nosotros debemos saber, es algo importantísimo, que muchos de los personajes de los que hemos estado hablando, los hemos estado tocando como políticos, porque funcionaban como políticos, porque tenían una función política. Y básicamente también ya dijo mi querido hermano Josué, que ahorita no está presente, le mando un gran saludo, dijo, bueno, es que su momento ellos eran los que sabían leer y escribir y eran los que podían asumir un cargo público. Pero estos personajes eran polímatas. A lo que me refiero con polímatas es que en verdad eran unos dechados de virtudes, sabían mucho de mucho. Ya mencionó ahorita Joel a varios políticos que eran al mismo tiempo economistas, pero si nos vamos al arte los podemos encontrar en el periodismo. Ignacio Ramírez era dibujante. El primer libro de anatomía dibujado en México lo dibujó Ignacio Ramírez. Y era poeta. O sea, a ese nivel estamos, ¿no? Era poeta. No sé, Juan Pesa, que no me queda claro si también era masón o no, gran amigo tanto de Guillermo Prieto como de Ignacio Ramírez, y era médico. Entonces, cuando escribió su libro, y además era poeta, le pidió a Ignacio Ramírez, oye, porque además era ilustrador. O sea, eran hombres con muchísimos talentos, eran lo que se llaman polímatas. Ahorita ya cada vez encontramos, porque nos hemos enfocado en el estudio pormenorizado de parcelas más pequeñas de la ciencia. Por eso es que yo digo, bueno, pues ya casi nos vamos, Alex. Fíjate que me faltó mencionar de las personas que nos hablaron, que nos mandaron mensajes y que nos saludaron. Les había hablado de Beatriz González. También nos habló Jos Carrera. Jos Carrera nos mandó un mensaje y le agradecemos mucho su presencia. Ojalá lo conozco personalmente, un hombre joven con un gran interés en el aspecto social, y pues le mando un abrazo con mucho cariño. Me resulta como muy positivo, muy enorgullecedor que haya asistido a nuestras reuniones. También Juan Riquelme, Gaby Gutiérrez de nuestro corazón, le mandamos un beso, un abrazo con mucho cariño y mucho respeto. Miguel Ángel Hernández Morales y Edith Martínez, todos ellos fueron por Facebook sus mensajes, entonces se los agradecemos mucho. Estamos casi por retirarnos porque se está acabando el tiempo. Alejandro Zabaleta, Joel Gutiérrez, nos queda en el tintero una gran cantidad de comentarios por hacer. Para Adolfo Galindo, quizá de los pintores destacados de aquella época, estamos hablando de principios o el primer cuarto de siglo, me recuerdo a Eduardo Tres Guerras. Por supuesto, insisto mucho que no había una personalidad artística mexicana. Y Agustín Arrieta, que pues Agustín Arrieta nació en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y vivió la primera mitad del XIX. Digamos que acompañan esa época. Y otros pintores famosos realmente nacieron ya alrededor del 30, 40 del siglo XIX, y pues su labor se va generando años después de la época que estamos tratando. Sobre esto, yo creo que nos queda mucho pendiente hablar de la masonería del siglo XIX, quizá ya desligándonos un poquito de las personalidades individuales, sino viendo la labor de la masonería. Solamente quisiera tocar el tema de que en la Universidad Autónoma de México hay trabajos muy serios, una investigación histórica muy importante que se ha llegado a publicar, y así quisiera mandarle un saludo con mucho afecto, mucho respeto a nuestra amiga Elena Díaz Miranda. Elena Díaz Miranda es una investigadora de la UNAM, no masona hasta donde yo sé, pero que ha hecho análisis, investigaciones muy profundas, no en libros masónicos. Por eso decía yo hace rato que los masones como que le ponen demasiado adorno a la institución masónica y de repente se desvían en un sentido. Desde luego positivo el sentido, pero un desvío. Y Elena Díaz Miranda, en cambio, lo hace con mucho rigor científico, mucho rigor histórico, y ha producido textos muy interesantes que nos pueden servir en algún momento como guía para conocer lo que la masonería ha hecho en el siglo XIX
el siglo XX y lo que va del XXI. Joel Gutiérrez y Alejandro Zabaleta, ¿quieren agregar algo más antes de despedirnos? Permítame el uso de la voz, mi querido Rafa. No, yo creo que a mí me hubiese gustado también hablar de la última parte, tal vez de Juárez, de aquella parte del autogolpe de Estado que se da a sí mismo para conservar el poder y 1865, y luego la muerte de Maximiliano en el 67, y si Maximiliano era masón, ¿por qué no lo perdonó? ¿Y por qué sí lo mata y lo fusila junto con Tomás Mejía y Miramón? Temas extraordinarios que podríamos... Interesantísimos, claro. Sí, podríamos seguir tocando posteriormente. Y por qué no le hereda la presidencia a Jesús González Ortega, que le tocaba, ¿no? Claro. En fin, detalles muy interesantes. Pero lo que yo quiero destacar es que justo en ese momento se inicia una conformación, una institucionalización de la masonería, y que hasta hoy en día podemos entender que podemos sacar el hilo y deberíamos estar intentando recuperar, institucionalizar la orden masónica, la institución masónica, para generar escuelas de pensamiento realmente que puedan incidir en la vida pública de este país. Y yo creo que eso es lo que más debemos empezar a pensar los masones de nuestro tiempo y de este México. Empezar a institucionalizarnos como orden masónica y empezar a incidir positivamente en las decisiones públicas de este país, que tanto falta le hace a esta época en la que estamos viviendo. Por otro lado, agradecer infinitamente la presencia de todos nuestros amigos, de todos nuestros hermanos, de toda la gente que nos comenta, y mandarles un abrazo, un triple abrazo fraterno a todos los que están en esta transmisión. Muchas gracias. ¿Cuándo nos volvemos a reunir, Alejandro Zabaleta? Pues dentro de 8 días, el viernes a la misma hora y por el mismo canal. Y yo creo que también con Joel, que nos faltó ver la última parte de Juárez, nos faltó ver el periodo de Maximiliano, y pues ya de ahí nos falta ver todavía qué pasa con Porfirio Díaz y cómo se presenta la masonería hacia el siglo XX, la transformación del siglo XX, y qué pasa con todo eso. Concuerdo que nos hace falta tocar todos esos temas, hay muchas cosas que tenemos que tocar, pero pues, digamos que queremos que nuestros queridos escuchas, televidentes, espectadores, nos puedan hacer preguntas como las que nos hicieron el día de hoy y poder contestarlas, aunque sea así brevemente, para dejar la semilla de la duda y sembrarla y que ellos sigan buscando o nos sigan preguntando. Claro, te agradezco mucho. Y que esto sobre todo, se vuelva con eso y con el agradecimiento a todos los que nos siguen cada 8 días y la invitación. Y muy importante lo que acaban de destacar ustedes. La masonería, cuando se reúne con sus miembros, nunca es monotemática. La masonería de ninguna manera se dedica a una cosa, ni a Dios ni al diablo, se dedica a todo el ambiente, todo el aspecto, todo el espectro de las actividades humanas. Todo lo que al ser humano le interesa es un blanco del pensamiento masónico. Entonces yo les agradezco mucho, Joel, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, amigos de la Facebook y de las redes sociales, de YouTube. Nos vemos el próximo viernes 16 de junio a las 8:30 de la noche. Esperamos no tener ninguna dificultad con las computadoras, con el internet, y los saludamos con mucho gusto. Esperamos, por favor, sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, sus propuestas, y en la medida de nuestras cortas posibilidades les daremos respuesta. Alejandro Zabaleta, te mando un abrazo con mucho cariño, muchas gracias. Joel, que tengas la mejor de las semanas. Saludos a toda la familia. Que pasen bonita noche. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches.